Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy nos sumergimos en una cuestión, yo diría, medular, que se desprende del material que hemos examinado sobre el entramado político y económico español. ¿Dónde reside realmente la capacidad de decisión última? Nos preguntamos hasta qué punto las políticas que marcan el rumbo del país son todavía, el resultado de la voluntad popular canalizada a través de sus representantes electos. Efectivamente, la pregunta central que va a articular nuestro intercambio de ideas hoy es la siguiente. ¿Están las decisiones verdaderamente cruciales en España cada vez más condicionadas o, incluso directamente dictadas por fuerzas que escapan al control democrático nacional? Estoy pensando en instancias supranacionales como la Unión Europea, en la innegable influencia de poderosos intereses económicos que operan, discretamente, o incluso en una creciente politización del ámbito judicial. ¿Está todo esto, al final, vaciando de contenido real el debate ideológico interno? Arves, de mi punto de vista, y sin negar la existencia de esas presiones externas y internas, claro, argumentaré que la política nacional, las instituciones democráticas españolas y las diferencias ideológicas que se expresan a través de ellas, todavía conservan una capacidad de acción, una agencia, significativa para moldear el futuro del país. Y mi posición será defender que el debate político que vemos en España, al menos en lo que respecta a las grandes líneas maestras, es en gran medida un eco, ¿no? Un reflejo condicionado por estructuras de poder que lo superan. Me refiero a Bruselas, a los lobbies económicos que operan lejos del escrutinio público y a un sistema judicial cuya independencia está, en la práctica, bastante cuestionada, limitando así de forma, yo creo, severa la soberanía efectiva. Entiendo la complejidad del escenario, de verdad. Reconozco, por supuesto, la influencia de factores externos, como, la pertenencia a la Unión Europea, y también la presión interna de grupos de interés económico, bien organizados. Sin embargo, quiero subrayar que nuestro marco democrático, con sus instituciones, aún preserva espacios relevantes de soberanía donde se toman decisiones con impacto directo en la ciudadanía. Pongamos un ejemplo que aparece en el material fuente. La potestad de un gobierno para decidir subir el salario mínimo interprofesional, aunque quizás José Miguel Villarroya, en el material analizado, tienda a restarle importancia frente a otras decisiones macroeconómicas. Sí, lo menciona como algo menor, ¿no? Exacto, pero lo cierto es que afecta directamente las condiciones de vida de millones de trabajadores. O pensemos en perspectiva histórica, la construcción de pilares fundamentales del estado de bienestar, como nuestro Sistema Nacional de Salud, universal y público, fue fruto de decisiones políticas internas tomadas en su día por gobiernos como el de Felipe González, tal y como se menciona. Los partidos políticos, incluso con las limitaciones inherentes al contexto actual, sí que encarnan visiones y prioridades distintas. Por ejemplo, en el debate entre acelerar privatizaciones o reforzar los servicios públicos que responden al menos parcialmente a las demandas ciudadanas y se traducen en políticas concretas con efectos tangibles. Creo que eso es innegable. Comprendo tu defensa de los mecanismos democráticos existentes, sí. Pero mi lectura de la situación, basada en el mismo material, es bastante más escéptica respecto a su alcance real, la verdad. Sostengo que las directrices fundamentales de la política económica, o sea, las que realmente estructuran nuestro modelo social y productivo a largo plazo, no se deciden primordialmente en Madrid. Vienen en gran medida predefinidas o, fuertemente condicionadas por Bruselas. Villarroya lo describe de forma bastante gráfica en el material, ¿no? Los presupuestos generales del Estado, la herramienta clave de cualquier gobierno, una vez debatidos y aprobados por nuestro Parlamento soberano, deben ser enviados a Bruselas para recibir el visto bueno de funcionarios que nadie ha elegido. Esto no es un detalle menor, es una limitación estructural de primer orden. Luego está la influencia, a mi juicio determinante, de esos poderes económicos que operan en la sombra. El caso que involucra al despacho fundado por el exministro Montoro, investigado por la sospecha de haber redactado legislación fiscal, literalmente, a la carta, dicen, para beneficiar a grandes corporaciones de sectores como el farmacéutico, la construcción o la banca, a cambio de supuestos pagos. Es un ejemplo paradigmático de cómo intereses privados pueden llegar a capturar resortes clave del Estado. Pero eso está bajo investigación, ¿no? Es una sospecha. Sí, claro, una sospecha pero muy ilustrativa del riesgo.
Y esto se conecta con el fenómeno persistente de las puertas giratorias, que vemos ejemplificado en figuras como Felipe González incorporándose al Consejo de Administración de Gas Natural tras su salida de la política, un mecanismo que parece, recompensar servicios prestados desde el poder. Y añado un tercer elemento crucial que mencionabas tú también, la politización de la justicia. El propio Villarroya, según el material, afirma sin rodeos que los jueces hacen política, que tienen su propia ideología y que la justicia no opera igual para un ciudadano común con un abogado de oficio que para un poderoso con acceso a bufetes influyentes. Tenemos ejemplos históricos mencionados, como la sombra de la duda sobre la gestión del caso Banca Catalana, donde se sugiere una posible intervención política para evitar consecuencias mayores, atribuida a figuras como Alfonso Guerra o el propio González. O la manera en que ciertos procesos judiciales de alto voltaje político se dilatan hasta rozar o alcanzar la prescripción. Todo esto, en conjunto, configura un escenario donde el poder real parece haberse desplazado fuera del alcance del debate democrático ordinario, vaciándolo de contenido y reduciéndolo, como bien ilustra esa anécdota del Me gusta la fruta que recoge Villarroya, a una escenificación a menudo superficial y, la verdad, bastante crispada. De acuerdo. Abordemos entonces el primer punto de fricción que has puesto sobre la mesa, la influencia de la Unión Europea. Concedo que la pertenencia a la UE implica aceptar un marco macroeconómico común, unas reglas del juego fiscales y presupuestarias. Sin embargo, insisto en que dentro de ese marco los gobiernos nacionales conservan un margen de maniobra, yo creo nada despreciable. Tienen capacidad para decidir cómo alcanzar los objetivos pactados, qué tipo de políticas implementar para lograrlos. Pueden priorizar ciertas partidas de gastos sobre otras dentro de los límites establecidos. Pueden diseñar e implementar políticas sociales específicas, pensemos en dependencia, en vivienda, en educación, o pueden definir el modelo de gestión de sus servicios públicos esenciales. La cesión de soberanía que implica ser miembro de la UE fue, y sigue siendo formalmente, una decisión voluntaria, adoptada por España a través de sus mecanismos democráticos, a cambio de una serie de beneficios económicos, políticos y geoestratégicos que, se consideraron superiores. No se trata de una anulación completa de la capacidad de decisión nacional, sino de un ejercicio de soberanía compartida en un mundo, interdependiente. Hay margen para la política nacional con P mayúscula, creo yo. Entiendo tu punto sobre la formalidad de la cesión de soberanía, pero discrepo bastante en la valoración de esa voluntariedad y del margen real que queda. A ver, ¿hasta qué punto es realmente voluntaria una cesión de soberanía cuando las alternativas a permanecer dentro del marco de la UE se presentan desde el propio establecimiento económico y político como escenarios de caos económico o aislamiento internacional? La presión para cumplir con las directrices de Bruselas es, seamos sinceras, enorme. Y la necesidad de que los presupuestos nacionales, insisto, la herramienta política por excelencia de un gobierno, deban recibir la validación final de tecnócratas en Bruselas, tal como lo describe Villarroya en el material, pues no es un simple marco, es una camisa de fuerza que condiciona estructuralmente toda la acción política interna, determina qué se puede gastar, en qué medida y a menudo, implícitamente, en qué. Las grandes líneas maestras de la política económica, control del déficit, reformas estructurales orientadas a la competitividad según los criterios de Bruselas, etc., vienen si no impuestas directamente, sí fuertemente inducidas desde el exterior. El margen de maniobra nacional para políticas alternativas de calado, en la práctica, se ve muy, muy reducido, mucho más de lo que a veces se admite públicamente. La dirección fundamental del barco económico, me temo, parece fijada desde fuera. Tercio, si te parece, y centrémonos en el poder de los lobbies económicos. Acepto, como no puede ser de otra manera, que el lobbying es una actividad presente e influyente en España como en prácticamente todas las democracias liberales. Las empresas y sectores económicos buscan, legítimamente, defender sus intereses ante los poderes públicos. Sin embargo, presentar esta influencia como un poder absoluto capaz de capturar por completo el poder legislativo me parece una visión excesivamente determinista y quizás, un pelín conspirativa. Existen, o deberían existir y fortalecerse, mecanismos de control democrático y de transparencia, registros de lobbies, regulación de puertas giratorias, control parlamentario, que aunque perfectibles, sin duda actúan como contrapesos. Y lo que es más importante, siempre existe la posibilidad teórica y práctica
de que los gobiernos, si cuentan con la voluntad política y el respaldo ciudadano suficiente, legislen en contra de los intereses de estos poderosos grupos de presión. El hecho de que ciertas leyes controvertidas, como las que se atribuyen a la época de Montoro y que Villarroya critica por no haberse revertido, sigan vigentes, podría interpretarse no solo como una prueba de la fuerza de esos lobbies, sino también como resultado de cálculos políticos, de falta de consenso, de prioridades diferentes de gobiernos posteriores o de la complejidad inherente a deshacer ciertas reformas estructurales. No implica necesariamente una rendición incondicional, ¿entiendes? Sí, pero, hombre, no podemos obviar la gravedad de lo que se sugiere en el caso Montoro, según el material que manejamos. No estamos hablando simplemente de lobbying, de reuniones y argumentarios para influir. Estamos hablando de una investigación sobre presuntos pagos directos a un despacho vinculado a quien fue ministro de Hacienda, con el supuesto objetivo de que se diseñaran leyes fiscales específicas, trajes a medida, para grandes corporaciones. Si eso se confirma, no es influencia. Es una posible corrupción sistémica en el corazón mismo del proceso legislativo. Me cuesta encontrar un término más adecuado que captura para describir algo así, sinceramente. Una simple cuestión de prioridades puede interpretarse, y así parece sugerirlo Villarroya, como un indicio muy poderoso de la capacidad de bloqueo y la influencia enquistada de esos mismos intereses. No es fácil deshacer lo que beneficia a actores tan poderosos, vamos. Y las puertas giratorias no son una anécdota marginal, son la pieza que a menudo cierra el círculo, el mecanismo sistémico que facilita ese intercambio de favores entre el poder político y el económico, asegurando lealtades y recompensas futuras. Como parece sugerir Villarroya irónicamente, quizá Montoro fue más hábil al cobrar presuntamente por adelantado, pero el sistema de puertas giratorias permite cobrar a posteriori, manteniendo la rueda en movimiento. Pasemos ahora a la delicadísima cuestión de la politización de la justicia. Quiero defender aquí el principio esencial de la separación de poderes y la independencia del poder judicial como, piedras angulares de nuestra democracia. Es indiscutible y hasta natural que los jueces, como ciudadanos que son, tengan sus propias opiniones y su propia visión del mundo. Sin embargo, el sistema judicial está diseñado con múltiples mecanismos, recursos, recusaciones, acción disciplinaria, la propia estructura colegiada de muchos tribunales y garantías procesales precisamente para asegurar la mayor imparcialidad posible en el ejercicio de su función jurisdiccional. La intervención de los jueces en asuntos con relevancia política, aunque a menudo genere controversia, no debe interpretarse siempre como una injerencia ilegítima. En muchos casos es el ejercicio necesario de su función de control sobre los otros poderes del Estado, una garantía frente a posibles abusos o desviaciones del poder político. Sin un poder judicial independiente y capaz de actuar, pues el riesgo de arbitrariedad sería mucho mayor. Ya, aunque acepto la importancia del principio de independencia judicial, la descripción que hace Villarroya en el material, mucho más pegada al terreno, me parece que refleja mejor una realidad preocupante. Él afirma que los jueces hacen política activamente, no se limitan a una aplicación mecánica y aséptica de las leyes, y señala una brecha fundamental. La justicia no es igual para todos. Menciona la enorme diferencia de recursos y capacidad de influencia entre los grandes bufetes a los que acceden los poderosos y los abogados de oficio que asisten a la mayoría de ciudadanos. Tenemos casos de enorme impacto político y mediático, pensemos en la trama Gürtel en su día, o en las investigaciones más recientes que afectan al entorno del actual gobierno, o incluso en la polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde la sombra de la instrumentalización política de la justicia es más que una sospecha, ¿no crees? Bueno, son casos complejos. Sí, complejos pero recurrentes. La forma en que ciertos procesos se alargan deliberadamente hasta llevar a la prescripción de delitos, como se insinúa en el material, es otro síntoma de esta posible disfunción. Villarroya recuerda la incomodidad que generaba en Felipe González la frase «jueces haciendo política», mientras que él mismo parece aceptarla como una descripción certera de la realidad. Y volvemos al caso histórico de Banca Catalana. La versión expuesta en el material sugiere una intervención política directa desde las más altas esferas del gobierno de la época para archivar el caso por razones de Estado o conveniencia política. Son indicios que, sumados, dibujan un panorama donde la justicia, en lugar de ser un árbitro imparcial, parece convertirse en otro campo de batalla política, minando, claro, la confianza ciudadana. Y esto nos conecta con el último punto que planteábamos.
la aparente superficialidad del debate político como posible síntoma de esta falta de poder real en las decisiones fundamentales. Entiendo la lógica del argumento. Si las grandes decisiones económicas y estructurales vienen dadas desde fuera o están capturadas por intereses opacos, pues el debate político nacional tiende a refugiarse en cuestiones secundarias o en la mera confrontación. Sin embargo, yo sostengo que incluso dentro de los márgenes existentes, que, insisto, no son tan estrechos como a veces se pinta, las elecciones políticas que se toman a nivel nacional siguen siendo cruciales y reflejan diferencias ideológicas sustanciales. Pensemos en la gestión concreta de los servicios públicos, cómo se financia la sanidad, qué modelo educativo se impulsa, cómo se articulan las políticas de dependencia, o en las regulaciones laborales que van más allá del salario mínimo, la negociación colectiva, las condiciones de contratación, o en la política fiscal en sus detalles. ¿Qué impuestos se suben o se bajan? ¿A quién afectan más? ¿Cómo se lucha contra el fraude? O incluso en políticas medioambientales, de vivienda o el modelo territorial. Todas estas son áreas donde los gobiernos nacionales toman decisiones que tienen un impacto directo y profundo en la vida de los ciudadanos, y donde las distintas opciones políticas presentan enfoques claramente diferenciados basados en ideologías y prioridades distintas. Incluso un debate aparentemente menor como el de prohibir fumar en las terrazas, que Villarroya menciona quizás con cierta sorno en el material, Sí, un poco anecdótico parece, ¿no? puede ser, pero revela cómo cuestiones que escapan a la gran economía dictada por Bruselas pueden movilizar políticamente y generar discusiones importantes sobre libertades individuales, salud pública y modelos de convivencia. Hay sustancia política más allá de los grandes titulares macroeconómicos, de verdad. Entiendo tu punto, sí, pero yo lo veo desde otro ángulo. Precisamente que debates como el del tabaco en las terrazas, o que la política cotidiana se vea dominada por eslóganes efectistas como el «me gusta la fruta» que menciona Villarroya, o por la constante judicialización de la vida pública, son para mí síntomas claros de esa impotencia para abordar las cuestiones verdaderamente estructurales. El propio Villarroya, según se desprende del material, apunta en esa dirección al preguntarse qué diferencias reales existen en las cosas importantes, en la política económica de fondo, entre los principales partidos, si al final las directrices vienen marcadas desde Bruselas, donde, por cierto, a menudo votan en la misma dirección en temas clave, y si los márgenes para desviarse son tan estrechos. Cuando la capacidad de decidir sobre lo fundamental está limitada o comprometida por factores externos, UE, o internos, lobbies, justicia politizada, es casi natural que la energía política se desplace hacia lo secundario, hacia la gestión de lo cotidiano, con pocos recursos, hacia la polarización identitaria o hacia el enfrentamiento personal y el uso de los tribunales como arma política. Falta, yo creo, un debate ideológico genuino y profundo sobre proyectos de país alternativos que tengan una posibilidad real de ser implementados, porque las palancas clave parecen estar en otras manos. Lo que vemos a menudo es más una escenificación del conflicto que un debate sobre el fondo real del poder, lamentablemente. Para concluir, quisiera reafirmar mi convicción de que, si bien es innegable que España opera en un contexto internacional y nacional complejo, marcado por fuertes influencias externas como las de la Unión Europea y por presiones internas significativas provenientes de poderes económicos y de una judicialización creciente de la esfera política, los actores políticos elegidos democráticamente y las instituciones nacionales conservan un espacio relevante de actuación. La soberanía en el siglo XXI, especialmente para un país miembro de la UE, no puede entenderse como un concepto absoluto y limitado, claro, pero eso no significa que sea inexistente o irrelevante. El desafío permanente consiste precisamente en identificar y aprovechar al máximo esos márgenes de maniobra, que no son triviales, para implementar políticas que respondan a las necesidades y preferencias de la ciudadanía. Por mi parte, concluyo manteniendo que el análisis de los elementos que hemos discutido, extraídos del material fuente, el mecanismo de control presupuestario ejercido desde Bruselas, el caso Montoro como indicio preocupante de posible captura legislativa por intereses privados, la percepción extendida y argumentada por figuras como Villarroya sobre la politización de la justicia y la propia deriva hacia la superficialidad y la crispación en el debate político nacional, apunta desde mi punto de vista a un vaciamiento considerable de la soberanía efectiva y a una devaluación del debate ideológico con sustancia. El poder real para tomar las decisiones que verdaderamente marcan el rumbo a largo plazo parece residir, en demasiadas ocasiones importantes, en esferas opacas, alejadas del control democrático directo ejercido por la ciudadanía a través de las urnas. Y el espectáculo político cotidiano,
con sus polémicas efímeras, puede correr el riesgo, sea de forma intencionada o no, de distraer la atención de esta realidad más profunda y estructural. Coincidimos, eso sí, en la enorme complejidad del tema que hemos abordado hoy, y en que el material fuente que nos ha servido de base ofrece argumentos y evidencias que permiten, sostener interpretaciones distintas, cada una con sus propios fundamentos. Exactamente. Y creo que ambos subrayaríamos la importancia crucial para cualquier ciudadano interesado en la salud de nuestra democracia de intentar comprender estas intrincadas dinámicas de poder que tan a menudo operan por debajo de la superficie del debate político más visible y mediático. El material que hemos examinado hoy, sin duda, ofrece muchas más claves y matices para quien desee seguir profundizando en estas cuestiones tan interconectadas y, al final, decisivas.